¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, Qué bueno. gracias. Qué bueno. Vamos a ver. Eh, que falta eh, prácticamente está completa la clase, faltan un par de personas, pero me parece que con la asistencia que tenemos hasta el momento podríamos ir comenzando. Bien, la clase anterior, la primera clase, estuvimos conversando sobre tuvimos una perspectiva general sobre en qué consiste América del Norte o Norteamérica, a qué nos podríamos referir cuando estamos hablando de esta región. Y bueno, tenemos, me parece, más referencias que para otras zonas del mundo, probablemente por la vecindad que tenemos con Estados Unidos de Norteamérica, pero dijimos que no solo íbamos a abarcar eso, o en la medida de lo posible trataríamos de extendernos un poco más allá hacia Canadá. Eh, pero bueno, vamos a ir revisando con calma eso. También estuvimos abordando lo del método comparativo, revisamos 4 tipos de posibilidades que tenemos al momento de comparar procesos históricos y que vamos a ir dándonos cuenta de cómo nos va a ayudar esta metodología para poder trabajar la historia de Norteamérica en particular. Igualmente les pedí que revisaran una lectura, la historia indígena de los Estados Unidos, algunas páginas de esta autora, perdón, eh, que si se fijan en un primer vistazo, bueno, no es un texto académico en forma o tradicional, por llamarlo de alguna manera. Se trata más bien de una especie de ensayo en la cual al principio nos ofrece una perspectiva con muchos datos, con información bastante valiosa, que es lo que les pedí que revisara, que es lo que nos interesa, y más adelante va profundizando sobre la propia opinión que tiene la autora respecto a los grupos nativos de Norteamérica, que bueno, podríamos entrar en debate, pero eso nos llevaría todo un curso, ¿no? ¿Qué pasa con la población indígena en el pasado y qué pasa con la población indígena en la actualidad? Bueno, vamos a revisar algunos elementos, no sé qué pudieron detectar, qué les llamó la atención, qué información me podrían brindar sobre esta lectura de Roxanne sobre la historia indígena. A ver, Arnoldo, dígame. Entonces, para empezar, esta es una lectura bastante interesante. ¿Por qué? Porque es el tipo de lecturas que no te dicen, sin decir, sin pues, escribir mucho, dicen bastante. Lo cual es curioso porque normalmente es al revés, el autor dice mucho y no dice nada. En este caso es, por suerte, el caso contrario. Y en las simples páginas que ella encargó leer, pues se podrían sacar muchas cosas. Yo en lo particular me gustaría destacar un tema que es más o menos dejado de lado y es lo de los caminos. Porque una de las cosas que dice el autor es que, o sea, no es solamente que Norteamérica estuviese muy poblado o bastante desarrollado, sino que toda la América estaba llena de bastantes tribus con asentamientos más o menos estables y muy comunicados entre ellos, no solamente en Estados Unidos, sino también hasta Canadá y también en México. Y entre todas estas tribus con distintos asentamientos estaba todo lleno de caminos que utilizaban para transportarse. ¿Y por qué es importante el hecho de que haya caminos? Porque significa que entre ellos la comunicación era muy importante. Es decir, si fuesen simplemente beligerantes entre ellos porque fuesen salvajes, pues simplemente se matarían y ya. No intentarían establecer rutas para viajar rápidamente a las ciudades y de esta forma poder comerciar, poder hablar de los asuntos y poder llegar a alianzas como si las había. Por ejemplo, lo que los europeos pues llamarían en sus términos la Confederación Iroquesa, que eran una alianza entre diversas tribus que habían formado pues digamos, una facción importante en esta Norteamérica indígena. Y bueno, pues esto nos demuestra, o sea, los caminos incluso después van a ser aprovechados para los propios estadounidenses para pavimentarlos y por construir por encima sus carreteras que hasta la fecha siguen en pie. Así que bueno, es una forma de empezar a analizar cómo eran sus sistemas de alianzas y de comunicación entre ellos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Arnoldo. Él nos destaca esta red de caminos comerciales entre diferentes zonas de lo que después conformaría Norteamérica. Antes de que se me pase y darle la palabra a los compañeros que ya levantaron la mano,
Únicamente les voy a pedir que traten de comentar, a lo mejor que se centren en un aspecto. Yo sé que a lo mejor podríamos comentar varias cosas, pero de esa manera damos oportunidad a que otros compañeros y compañeras también participen, ¿no? Muy bien, Lucero, después Eric, luego seguiría Miguel y José Ricardo. Adelante, Lucero, la escuchamos. Gracias. Sí, a mí como dice Arnoldo, sí, esta lectura sí se vio muy rápida. Vaya, es muy rápida de leer porque está muy clara y no repite las cosas el autor. A lo que también me gustó como de cada, como, es decir, como cada pueblo, vaya, cada facción iba teniendo ya sus tipos de monumentos o de comida para cazar o de, ya como era la cultura en sí en la vivienda. Me gustó cómo contaba eso de cada una y no había escuchado mucho de casi todas las tribus, pero bueno, lo que más sí se había escuchado era de los Mohawk nada más y muy poquito nada más, pero me gustó cómo la autora sí menciona eso, que ya la vida diaria de cada tribu. Lucero, ¿algo que recuerde en concreto o vagamente sobre esta tribu de los Mohawk? La verdad, no, como le digo, muy poquito lo que había escuchado, solamente no eran tan nomás, algo así he escuchado, pero la verdad no me acuerdo bien. ¿Para qué le digo? No sé si, pero lo que es con la lectura, sí pude lograr un poquito nada más en buscar información aparte de los Mohawk, pero no tan concisa porque no encontré muy clara, solamente en francés y fue un poquito difícil nada más. Entendí un poquito, pero porque era francés más simplificado, pero bueno, más con una jerga diferente, ¿verdad? Pero no la habitual que uno ya conoce. Pero sí, nada más que sí me gustó como la estructura que va también teniendo la misma tribu, que también las mujeres eran importantes en esa época, sí, bueno, en esa era, sí era más padre. Me gustó cómo lo mencionó, porque sí decía que si una persona no servía, la cambiaban por una mujer. y, y me dio mucha risa. Pero sí, porque lo plantea, si una persona no servía para el puesto, lo cambiaban, pero lo sustituían por una mujer. Y sí, la sociedad ya del este de Norteamérica fue variando por lo que fuera el papel de la mujer, ¿verdad? Como tal. Y sí vi que entre los Muskogis sí era más la presencia de la mujer, no tanto en otras, sino sí tanto en los Muskogis. Sí, de hecho, si se percataron, vamos a darnos cuenta que no solo en algunas comunidades indígenas de Norteamérica las mujeres van a tener un papel secundario en este sentido de que sustituían a hombres incapaces, sino que en algunas regiones de Norteamérica, y ahorita lo vamos a ver con detenimiento, ocupaban un lugar central, eran sociedades, algunos eran grupos matriarcales inclusive. De hecho, si ustedes revisan el texto de los orígenes de la familia de Engels, ¿sí? Este compañero, el Robin de Marx, se van a dar cuenta que él propone una teoría muy interesante sobre el papel central de la mujer en las comunidades antiguas. Y para poder exponer esa teoría, recurre a grupos indígenas de Norteamérica y nos explica muy bien Engels esta idea del surgimiento de sociedades matriarcales y cuáles fueron las razones por las que se transitó a un sistema patriarcal, ¿sí? Pero sí, si les interesa, insisto, este tema de la formación de la familia y el asunto de la mujer en Norteamérica, Engels propone esta teoría y está bastante interesante, ¿sí? Claro, hay que leer con mucho detenimiento porque sí es una lectura un poco densa, no extensa, pero sí profunda. Entonces ahí nos dice que la propiedad de la tierra fue el primer cambio o el primer paso para transitar hacia una sociedad patriarcal. Entonces,
recurre a todas estas comunidades que estuvieron mencionando y a otras más para poder explicar estos casos, ¿no? Sí. ¿Algo más, Como Lucero? Sí, como también, aparte de lo que eran los Muskogis que mencionaba la autora, como no era tan relevante, o sea, sí era importante, pero no era tan relevante el papel, pero en lo que más menciona ya después de casi la mitad de la lectura, sí es de los Haudenosaunee, ¿cómo así se pronuncia? Haudenosaunee, ahí sí tenían ya más autoridad, ¿verdad? Y como en los Mohawks, sí también iba teniendo ya una representación ya de la selección del linaje femenino en lo que era ya la selección masculina, ¿verdad? Sí, como que tenían su cierto linaje para los cierto linaje masculino, bueno, linaje femenino para el linaje masculino. O sea, sí tenían como que esa selección, ¿verdad? Pero sí, fue eso en sí lo que también me llamó más la atención de la lectura aquí. Sí, estuvo padre. Sí, digo, vamos a ver que las concepciones de hombre y mujer o los roles de género, ¿sí? No cobraban tanta importancia en la vida comunitaria o en la vida colectiva de estos asentamientos. Vamos a ver que estas categorías, como ocurre en otros casos, van a ser externas, van a traer criterios cristianos, ¿sí? Con los europeos que llegan. Entonces, por eso es fundamental entender el contexto en el cual nos estamos refiriendo. Cómo, insisto, los roles de género van a pasar a un segundo plano o cuando hablamos de la vida comunitaria o de la vida colectiva, del ámbito de lo público. Ya en lo privado, bueno, va a ser otra cuestión, pero también hay que entender que esta convivencia tribal, ¿sí? Pues a veces era una especie de híbrido, una combinación entre lo público y lo privado, y de esa forma es que vamos a encontrar este tipo de... A nosotros nos resultan cuestiones extrañas o ajenas, pero bueno, en ese momento cobraban un sentido. Como era un ámbito colectivo, todos y todas tenían que participar de alguna u otra forma. Muchas gracias, Lucero. Bueno, ¿algo más que desee comentar? No, es todo. Perfecto, muchas gracias por sus observaciones. En el chat les acabo de dejar el link para el texto electrónico del origen de la familia y de la propiedad privada de Engels. Si a alguien le interesa la lectura, si no ha tenido oportunidad de saber en qué consiste, bueno, ahí lo tienen. Y digo, ese no es obligatorio, es alterno a la clase, pero insisto, si a alguien más le interesa, ahí puede profundizar al respecto. Insisto, solo es una perspectiva, es la teoría de Engels nada más, basada, claro, en criterios marxistas. Muy bien, siguiente persona, bueno, le agradecería a Lucero si baja su mano, por favor. Eric Eduardo, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, la lectura me pareció bastante interesante, sobre todo porque al menos yo no había leído mucho más allá de Mesoamérica, más al norte, o sea, de Aridoamérica o Asisamérica y demás, yo casi no conocía nada. Y creo que esa lectura me ayudó a desmitificar un poco las ideas que tenía de que los indios de esta zona únicamente eran, pues eran menos civilizados y demás, pero por ejemplo, aquí nos menciona la lectura que hace 3.500 años ya los pueblos de esta zona del norte comenzaban a cultivar maíz, judía, calabaza, algodón, que bueno, llama mucho la atención que el maíz también estuviera en esta zona, y menciona que adoptan en realidad bastantes ideas del sur, así que ya se puede ver movimientos que se han estado haciendo a lo largo del continente, así como también su agricultura hidráulica tan avanzada que tenían desde entonces, que era pues tan avanzada que se empezaban a formar pueblos desde aquel entonces, y alrededor de ellos era donde sí había más movimientos de pueblos cazadores y pescadores, que son pues de los que se suele hablar más seguido. Y es interesante cómo desde entonces el comercio ya abarcaba desde México hasta Utah, hasta la costa del Pacífico, hacia las grandes llanuras. Como mencionaba Arnoldo, habla aquí ya de la comunicación que tenían los distintos pueblos. Y avanza, digo, estos son 3.500 años, pero siguen avanzando las comunidades y se van como perfilando ciertos
ciertas regiones, por así decirlo, en las que tienen ciertas diferencias. Eh, Estaban los pueblos antiguos, los Anasasis, si no me equivoco, que más adelante se separan y abarcarían gran parte, si no es que todo del Río Grande, en pequeños pueblos. Y bueno, ya en la parte, por ejemplo, oeste de este territorio, o bueno, del territorio de lo que ahora es Norteamérica, perdón, Estados Unidos, y si acaso Alaska también, tenemos grandes pescadores, o sea, hay mucho comercio y tienen grandes cantidades de recursos. En la parte este, bueno, está todo lo que sería de la costa, del Golfo, que esto eh, ya varía, por ejemplo, el agua en general viene siendo un punto súper importante para esta zona porque pues les permite poder llegar a otras zonas y poder comerciar de una buena manera. Y bueno, no quiero generalizar mucho, pero también en la parte noreste están las confederaciones, en la parte, por así decirlo, del centro está esta zona importante de agricultores en donde el búfalo viene siendo lo más importante. Y bueno, llama mucho la atención a lo que voy con todas estas generalidades, que se puebla, sí, el territorio se va formando, como menciono, como que se van marcando ciertos territorios, perdón, ciertas regiones que tienen ciertas cosas en común y que las aprovechan y que incluso ya las comparten con otras regiones, porque bueno, el búfalo ya después se dice que llega hasta el noreste, hasta el mar y cosas por el estilo. Sí, a la región atlántica, digamos. Y Así es. como pueden darse cuenta, estas comunidades no son aisladas. Digo, a veces nos referimos a esta imagen un poco mítica o romántica de los pueblos indígenas en sus tipis, pues aislados, ¿no? Y retirados en medio de las llanuras. Pero bueno, es también lo que Hollywood nos ha dejado un poco. Esta idea del indígena marginado o del indígena un poco aislado. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que, como decía Arnoldo al principio, van a tener esta importante red de caminos que van a conectar regiones, no pueblos, pero sí regiones, y de alguna manera esto va a fortalecer las alianzas en algún momento dado y para la supervivencia, también con lo que iniciabas con la cuestión del maíz. Obviamente, mucho de lo que conocían los pueblos norteamericanos lo van a conocer a través de los pueblos mesoamericanos y ahí va a haber esta conexión, ¿sí? ¿Qué más, Eric? Pues en especial, a mí lo que más me llamó la atención de lo que acabo de mencionar, para no seguir abarcando más temas, porque bueno, puedo irme de que ciertas zonas empiezan a cobrar mayor valor, por ejemplo, en lo que viene siendo el pueblo de Tao, que son, por decirlo así, el mayor centro comercial o de intercambio. En la zona de las confederaciones, bueno, ahí tenemos las 6, si no me equivoco, distintos pueblos que cada uno con sus diferentes tradiciones siguen pudiéndose llevar un consenso. Pero lo que más me llamó la atención es, usted ya lo mencionó, lo primero que mencioné, la agricultura, y sobre todo el trato del maíz, la judía. Y en general, la lectura nos va mencionando el buen trato que saben, cómo saben aprovechar las tierras que se les presentan, porque también más adelante hablan de cómo el uso del fuego constante para el trato ya sea de la tierra o para los animales, poderlos rodear y poderlos cazar. Se me hace muy interesante, pues por ejemplo, lo del algodón sí sabía que estaba en esta zona, pero lo que viene siendo el maíz, que viene siendo algo que caracteriza a toda América, bueno, uno normalmente pensaría a Latinoamérica, pero en realidad es a todo el continente como tal. Y yo quiero seguir leyendo sobre esto porque sí quisiera saber por qué ahorita el maíz ya dejó de ser dejó de prevalecer tanto en esta zona como lo es de México para abajo. Sí, digo, a lo mejor Carl Jr. tiene algo que ver, pero en particular vamos a ver que la llegada de los europeos, ellos van a traer el trigo, ¿no? Y van a encontrar tierras muy fértiles para el cultivo del trigo, y en parte es una de las razones que explica el desplazamiento del maíz. Además, y eso lo veremos más adelante, no hay que olvidar que
los europeos no generaron un mestizaje cultural como los españoles en Mesoamérica o en América del Sur. Entonces no procuraron mantener esta tradición del maíz, claro. Lo utilizan cada jueves de noviembre para lo del Día de Acción de Gracias con el pan de maíz, pero realmente es más una cuestión simbólica que una cuestión de nutrición diaria. Entonces, en parte es por esa razón, pero el texto de Roxane debe informar más al respecto. Igual en las lecturas complementarias tienen una lectura sobre el Imperio Comanche, que bueno, es más reciente, del siglo XIX, pero también habla un poco de esta costumbre y del comercio. ¿Algo más, Eric? No, sería todo por ahora. Perfecto, muchas gracias, muy completa su intervención. Sí, definitivamente vamos a ver que mucho de lo que podría haberse legado a Norteamérica, a la Norteamérica contemporánea, pues realmente no va a suceder, y ya iremos revisando las razones por las cuales no ocurre y por qué vamos a hablar de este desplazamiento. Muy bien, Miguel Ángel, lo escuchamos. Gracias, profe. Más que nada, lo que se me hizo muy interesante fue hacer el punto de comparación o el contraste con el desarrollo de las culturas indígenas aquí en México, porque, bueno, habíamos visto eso en México prehispánico, que un poco o buena parte de todavía la identidad que tenemos o las actitudes que tomamos como sociedad se basan en las reglas civiles o de comportamiento que existían entre los mexicas. Entonces me entristece un poco porque siento como que ya estaba medio condenado México desde antes, desde su pasado profundo, porque pensaba, ok, los mexicas y la gente del lago de Texcoco, todos estos, formaron una alianza porque había conflictos por el territorio, y lo que hicieron para solucionarlos fue esclavizar, subyugar a los pueblos de al lado y hacer que pagaran tributo. Entonces me sorprende un poco leer que había conflictos por los búfalos o por el agua entre los navajos y los apaches, o entre los sioux y los dakotas, y lo que eso conllevó a crear una mejor diplomacia y comercio para que no existieran estos problemas por un desabasto, que es como todo lo contrario a lo que pasó acá abajo, lo cual me hace también pensar un poco de por qué acabaron erradicándose estos pueblos, porque por lo visto esa línea de pensamiento no prevalece mucho hasta el día de hoy en América. Se hizo más individualista, y ese era justamente el último punto que quisiera tocar, que es que específicamente en el caso de los pueblos pescadores del noreste, creo que ahí aparece lo que a algunos autores les gusta decir precomunismo o protocomunismo, por lo que hablan de toda una visión como comunidad, no como individuo, y aunque no se esté de acuerdo, dar consenso para tomar las decisiones que más puedan favorecerlos a todos en general. Y lo que tenían de su ceremonia del Punch, que era la ceremonia de reciprocidad, en la que cuando un individuo o una familia tenía más, lo compartía con los que menos tenían, y cuando había un exceso incluso se destruía. Era todo, muchas gracias, profe. Sí, dos cuestiones. Sí, digo, es la fase primigenia del comunismo primitivo que le llamó Marx. Un poco es el nombre que usualmente se le da, pero puede adquirir cualquier otro. Y sobre elemento de contraste que hace con Mesoamérica, definitivamente vamos a ver que son dos comunidades o dos regiones socioculturales muy, muy diferentes. También podrían hacer en algún momento ese análisis con el método comparativo, pero el caso es que la falta de una civilización central o dominante o hegemónica, usando los conceptos de Gramsci, pues no va a ser común o no va a ser frecuente en Norteamérica, en parte primero porque los grandes asentamientos no van a ser posibles. Vamos a ver que la construcción de grandes edificios, como lo fueron en el clásico y en el posclásico mesoamericano, pues con qué iban a construir si no tenían el material. Claro, tenemos esta gran línea que corre de norte a sur de las Rocallosas y de otras extensiones, pero que los indígenas no lo van a utilizar con ese propósito. Hay que también recordar que estas comunidades indígenas norteamericanas van a tener un fuerte apego a la tierra, una religión
natural, en el sentido de que van a encontrarle mucho sentido a agradecer a la tierra todos estos frutos, y no van a, pero en un sentido muy diferente a los mesoamericanos. Los mesoamericanos van a agradecer a los dioses de la tierra o por la tierra con sacrificios humanos, ¿sí? Para los pueblos nativos americanos del norte, la perspectiva o la idea va a ser totalmente diferente, ¿sí? La religión también tiene mucho que ver, van a estar agradecidos, pero de otra forma. En parte también por eso, con los pueblos con los que se encuentran los europeos en la costa atlántica, va a seguir esa lógica hasta cierto punto, y por eso surge también el Día de Gracias, porque los europeos no estaban a punto de morir de hambre por congelación. Entonces los indígenas por eso toman la iniciativa de acercarse con los europeos, con los colonos europeos, para ofrecerles algo de lo que ellos tienen. Entonces, si lo ven, ya desde ese momento inician con una relación un poco pacífica, porque era parte de su tradición, ¿sí? Nos dice Luceo, también se le toma la seriedad que se merece, porque recordamos los tótems, la pesca de salmón, los religiosos, etcétera, y ahora sabemos que eran pueblos que prosperaron y no uno común. Efectivamente, vamos a ver que el sustento basado en la tierra, en la comunidad, va a tener una lógica bastante diferente si lo contrastamos con pueblos mesoamericanos. Insisto, la concentración de población no va a ser muy grande, van a ser pueblos muy reducidos, o población muy reducida y concentrada en algunos elementos, en algunos espacios, ¿sí? Y sobre el otro aspecto que comentaba el compañero Miguel sobre las guerras, bueno, no es que no hubiera conflictos, es que estos van a aparecer más tardíamente, hacia el siglo XVIII aproximadamente, cuando los europeos empiezan a expandir y los empiezan a replegar a los indígenas. Ahí es cuando ya empiezan a surgir los conflictos de una manera más grave o más fuerte, porque ya no tenían espacio y los recursos ya eran de mayor competencia para los pueblos que existían ahí, ¿sí? Entonces, las guerras comanches o la guerra apache, pues ya van a ser más tardías, ¿no? Por la expansión hacia el oeste por parte de los colonos. Pero bueno, eso lo revisaremos más adelante. ¿Algo más, Miguel, que quiera comentar? No, profe, era todo. Perfecto, muchas gracias por su participación. Sigue José Ricardo, después Emerson, luego David, Andrea y Elías. Adelante, José Ricardo. Gracias. Algo que me interesó mucho es que te demuestran una visión sobre ellos, bueno, por el momento de la lectura, que es muy distinta, porque no son grupos de salvajes que se están matando entre sí, no son personas que, no sé, golpean mujeres, golpean niños, no hay diría como que una democracia, un consenso entre ellos, y eso me gustó mucho, porque te dice que por ese motivo los británicos o los estadounidenses no pudieron hacer manipulación o corrupción, porque como todos votaban y no había un líder como tal, solo había un representante, pues eso dificultaba todo el movimiento para los ingleses. Creo que por ese motivo también fueron a la fuerza. Además de que al ser un gobierno, porque así lo reconocían los británicos, llama poderosamente la atención la administración que tenían y todos los mecanismos que entre ellos se respetaban, porque el hecho de ser autónomos les daba mucha libertad para que uno no interviniera en el otro, y si querías intervenir, pues los representantes podían hacer alguna reunión y hablar entre ellos. O sea, era un sistema muy elaborado y muy bien pensado, que su propósito principal era lo que menciona en la lectura, evitar los conflictos, que iban a haber, sí, pero la idea principal era evitar los conflictos y estar en paz con la naturaleza y con los espíritus, porque son fundamentalmente eso, son fundamentalmente religiosos, y al sentirse vigilados, pues qué mejor que actuar bien y de buena fe. Sí, el asunto de la conciencia va a ser parte fundamental de los pueblos indígenas o norteamericanos.
Y sobre esto, bueno, a lo mejor utilizar el término democrático pues es bastante occidental, como ya vimos en otro momento, pero sí definitivamente van a ser colectivistas o por lo menos van a tratar de buscar el consenso, ¿sí? de la población, llegar a acuerdos, ¿sí? Y que de alguna manera eso les va a funcionar. Algunos van a trascender a ese sistema complejo de relaciones políticas y formar o establecer alianzas con poblaciones próximas, vecinas, por ejemplo la Confederación Iroquesa que ya mencionaban hace un rato, pero también con los mismos europeos. Por ejemplo, vamos a ver que en la zona noreste, sobre todo en la zona que hoy es Canadá, los indígenas van a formar una muy buena alianza con los canadienses y con los colonos canadienses, sobre todo desde el punto de vista comercial, y eso les va a permitir subsistir a ambos con la menor cantidad de conflictos posibles, a diferencia de lo que ocurre un poquito más al sur, ¿no? En la zona de Nueva Inglaterra, pero que los indígenas van a aprovechar eso y lo van a tratar de establecer o llevar un poco más allá de sus propias comunidades. Entonces, por eso es que la historia indígena en lo que hoy es Canadá y lo que hoy es Estados Unidos también va a variar, porque muchos de estos pueblos confederados o estos pueblos con consenso social, pues van a lograr sobrevivir un poco más, sobre todo en el territorio canadiense o de la Nueva Francia, ¿sí? Porque ya tenían una experiencia sobre relaciones que nosotros llamaríamos diplomáticas en la actualidad, ¿no? Entonces, ese punto es fundamental. Aquí hay un comentario comentando lo que dijo Ricardo. Sus principios eran importantes, ya que lo principal era la paz, y por eso es padre leer que eso ayudó a que vivieran en armonía, definitivamente. Creo que, y de hecho lo menciona esa lectura, que el principio de cualquier sociedad debería de ser el bienestar común, ¿sí? Y fundamentalmente los estados tienen esa obligación, o el propósito del estado, ¿sí? No confundamos estado y gobierno, son cosas totalmente diferentes pero relacionadas. La idea del estado, que es gobierno, sociedad y territorio, es la de mantener o generar el bien común o perseguir el bien común. Y aunque no eran estados como tal, estas comunidades tribales de amerindios, pues de alguna manera pues sí tenían la noción del bien común, y en ese sentido es que podríamos vincularlo con la idea del Estado. Muy bien, muchas gracias compañero José Ricardo. Emerson, ¿qué nos quiere comentar? Sí, gracias, maestro. Sí, pues yo quería comentar también un poco sobre estas como relaciones de gobierno que mantenían pues todas las comunidades indígenas que pues, se mencionaban en la lectura. Yo creo que esto tiene que ver con varios aspectos que han mencionado otros compañeros, por ejemplo, lo que mencionaba Arnoldo, de las diversas vías que existían, los caminos, las rutas, bueno, y eso pues nos recalca las diversas relaciones que existían entre pues, los diversos clanes, ¿no? Que a su vez pues, conformaban las confederaciones, que es un aspecto también muy importante que se menciona por ahí en la lectura. Y bueno, ese aspecto también yo creo que pues, es relevante en el sentido en lo que mencionaba Eric, de que, pues, bueno, yo debo decir que comparto mucho su opinión, ¿no? De que esta lectura pues sí viene como a desmitificar muchas ideas que yo sé que pues, muchos de nosotros teníamos, y que, digo, yo creo que es relativamente normal porque es lo que se tiende a pensar sobre este tipo de culturas, ¿no? Que pues, eran salvajes, ¿no? Y es la idea que casi siempre se difunde. Pero bueno, el autor aquí sí hace mucho énfasis en pues, negarnos esta idea, ¿no? Pero, bueno, a lo que iba con esto es que pues, esta complejidad, ¿no? De estas relaciones que había y pues de estos como, pues no sé si podemos decirle que era un sistema, ¿no? De un sistema político, tal vez eso pues ya podría ser algo un poco más, pues, mucho más complejo o formal. De esto no quiere decir que estas relaciones que mantenían los pueblos pues no eran complejas, pero bueno, sí podemos decir que eran pues, muy avanzadas porque se legitimaban también por la religión, ¿no? Que era un aspecto muy relevante. Y era lo que ayudaba a mantener la paz entre los pueblos, ¿no? Las necesidades de evitar las guerras, que es lo que mencionaba también Mike, y bueno, la religión que era lo que de cierta forma supervisaba, entre comillas,
pues que se respetaran los acuerdos que se formaban entre los clanes y dentro de las confederaciones. Y bueno, esto sobre la como posibilidad de elección o de decisión o de pues participación dentro de esas confederaciones, pues yo creo que también es muy relevante porque también se menciona por ahí que siempre se trataba de que todos quedaran satisfechos mediante los acuerdos que se llegaban. Y algo que también pues me pareció muy interesante fue que también se escribía por ahí que si un clan o alguna facción no estaba de acuerdo con algún acuerdo, pues podía decidir pues, abandonar esa confederación y formar la suya. Entonces yo creo que eso es pues, un muy buen indicativo de lo avanzados que eran estos sistemas de gobierno y que bueno, sí vienen como a movernos un poco el tapete en la idea, sobre la idea que teníamos de que bueno, eran pueblos casi siempre, pues tenemos la idea, cazadores recolectores, muy dispersos, nómadas, ¿no? Que bueno, esa es una idea que creo que sintetiza muy bien la autora ya prácticamente al final de la lectura, que donde nos dice que toda esta información viene a refutar pues, el mito de un cazador errante pues, con un estilo de vida muy similar al del neolítico, ¿no? Que vemos que pues, esto pues, está muy, muy lejos de la realidad y bueno, eran sistemas, en este caso políticos, pues muy complejos, ¿no? Y también, bueno, bueno, eso ya tal vez sería un punto aparte, pero pues ahí mencionar un poco sobre algunas ciudades-estado más complejas todavía, que incluso construcciones piramidales que menciona por ahí, que eso también, dice Liberato que ya dije lo que yo iba, lo que le iba a decir, una disculpa Liberato. Pero bueno, sí, entonces lo dejo ahí. Sí, esto de las ciudades-estado más complejas y eh, grandes que había, ¿no? Que no llegan a ser conocidas por los colonizadores. Que bueno, asumo que sus sistemas políticos, que bueno, de esos no se aborda tanto en la lectura porque pues, no los conocemos, pues también yo creo que sí podemos, por lo pronto, inferir que eran igualmente complejos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí le dejo para pues, no robarle más ideas a Liberato, una disculpa. Muy bien, Emerson. Sí, esta idea de las ciudades-estado también es una idea moderna, pero no podemos desestimar los aportes o mejor dicho, los principios con los cuales se fundamentó la sociedad amerindia, porque de alguna manera eso nos va a permitir entender por qué sobrevivieron aún pese a estos intentos de colonización. Ahora, 2 puntos respecto a lo que mencionabas en un principio. ¿Por qué esta marginalidad o este desconocimiento acerca de los pueblos amerindios? Bueno, se fundamenta en 2 razones. La primera, los europeos van a buscar un discurso legitimador para desplazar a esta población y por eso es que vamos a ver tanto la idea del amerindio como salvaje, ¿no? Insisto, es sobre todo un recurso político, ¿sí? Discursivo para poder legitimar sus acciones de colonizar y de dominar una tierra que no era suya, ¿sí? De hecho, gran parte del discurso colonial norteamericano y americano en general va a ser eso, de que con la excusa de que los salvajes no tienen el derecho de utilizar los recursos de la naturaleza, bueno, para eso llegan ellos. Claro que va a variar, porque los colonizadores, sobre todo ingleses, van a decir, bueno, no merecen, así que se vayan, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los españoles que van a decir, no merecen, pero vamos a educarlos para que se integren. Claro que los van a utilizar a su favor. Y luego está la comunidad canadiense, francesa, que en Canadá o el Nuevo Francia va a intentar convertir a muchos grupos indígenas al cristianismo, sobre todo porque en algún momento Francia se le llegó a denominar por parte del Vaticano como la hija predilecta de Roma, ¿sí? Entonces uno de sus deberes era expandir y llevar el cristianismo a otras partes, a otras dimensiones. Entonces, por eso vamos a ver tantos contrastes en Norteamérica, porque cada grupo colonizador va a traer su propio discurso legitimador y su propia idea de convivencia o de
aceptación hacia el indígena, ¿no? Entonces, en parte tiene que ver con eso. Y el segundo punto es, como ya lo anticipaba un poco con Hollywood, ¿no? Al término de la Segunda Guerra Mundial, la cinematografía va a resurgir como lo había hecho en los años 30, ¿sí? Y muchas de las películas que va a hacer en los 50 y en los 60 va a traer esta imagen del comancho, del apache o del indígena a caballo con escopeta, que nada más llega a asaltar los pueblos, ¿no? Entonces nos vamos a quedar mucho en el imaginario popular con esa imagen, pero tiene que ver también con eso, con la ilustración que Hollywood nos vende a mediados del siglo XX. Entonces, no quiere decir que no haya ocurrido, claro que ocurrió, ¿sí? A mediados del siglo XIX. Sin embargo, hay que entender el contexto en el cual ocurre. Ya les había anticipado que se trata del desplazamiento forzado que tienen estos pueblos indígenas, y como ya no tienen suficiente espacio ni recursos para la supervivencia, se ven obligados a subsistir a través de lo que llamaríamos el bandidaje, ¿no? O los asaltos hacia estas poblaciones norteamericanas del siglo XIX. ¿Algo más, Emerson, que desee comentar? Pues no, era todo en ese sentido. Bueno, igual iba a mencionar algunas otras cosas, pero pues ya se las dejo ahí a Librato, ¿no? Ok. Pero sí, ya es todo, gracias. Muy bien. Le agradeceré a David Alonso ahora que nos comparta su comentario, por favor. Sí, bueno, yo nada más quería mencionar como 3 aspectos principales relacionados a los comentarios que ya habían mencionado algunos de mis compañeros. En el aspecto de la organización política, es muy interesante leer cómo pues, los pueblos estos originarios, los nativos americanos, ya tenían una organización formada y no eran salvajes, como en muchas ocasiones se logra leer en muchos textos, que principalmente son influenciados por los europeos, pero también el hecho de que el pueblo iroqués, tiene un nombre muy raro en el texto, mejor iroqués, tienen una constitución, y la constitución de Estados Unidos está en gran parte inspirada o toma muchos aspectos de la constitución de este pueblo, como lo es la paz, la equidad, la justicia, la libertad. Muchos de esos aspectos que venían en la constitución de este pueblo, pues Estados Unidos lo tomó y lo incluyó en su propia constitución. Incluso también otro aspecto es cómo se tiene la idea, o se tenía la idea, de que estos pueblos eran bastante primitivos y que no tenían mucha civilización o eran simplemente cazadores-recolectores. Pero podemos ver cómo que yo desconocí, incluso vestigios como el de Cahokia en Illinois, que está pues prácticamente una pirámide muy similar a las que se tienen en Mesoamérica, pero hecha de barro. Y desde ese aspecto podemos ver cuál es la importancia del río Mississippi, que va a seguir teniendo mucha importancia desde esta época hasta nuestra época actual. Se ve mucho la importancia también en la época de la Guerra Civil, cómo controlar el río Mississippi pues era controlar gran parte del territorio. Y el último aspecto que también me gustaría comentar es el hecho de cómo los pueblos lograron llevar a los bisontes, que originalmente son de las planicies centrales de la parte norte de Estados Unidos o la parte central o sur de Canadá actuales, cómo lograron llevar los pueblos estos vía caminos de fuego para quemar los caminos, y que los bisontes los mudaron de esa zona a una zona de los que ellos no conocían, que es la parte del estado de Nueva York, en la parte norte del estado, que actualmente es el estado de Nueva York, y por eso la ciudad se llama Búfalo. No es porque los bisontes fueran originarios de ahí, sino porque los mismos pueblos fueron los que llevaron desde la parte central de Estados Unidos hasta esas zonas el bisonte americano. Este es mi comentario. Sí, gracias. Es que no podía aplicar el micrófono aquí. Sí, también hay 2 aspectos. El hecho de que los norteamericanos de la época de la independencia a finales del siglo XVIII recuperaran mucho de esta tradición indígena nos habla de lo importante que era, o de la admiración que pudieron haber tenido. Claro, eso no lo van a reflejar en las leyes, ¿sí? De hecho, conforme va avanzando la época independiente en Estados Unidos,
pues vamos a ver una falta de protección hacia estos pueblos originarios, que se va a hacer más evidente a mediados de siglo, ¿sí?, con la expansión hacia el oeste, y luego cómo tienen que esperar hasta principios del siglo XX para que, creo que fue Roosevelt el que firmó varios documentos y tratados, por ejemplo, para la creación de parques nacionales, pero también para la conservación o la protección hacia los pueblos indígenas. Entonces vamos a ver que eso es muy, muy tardío. Entonces, toman lo que requirieron o toman lo que les pudo servir, pero también hay que entender que tampoco los ayudaron a reconocer a los pueblos amerindios, sus contribuciones, ni la protección que en algún momento pudieron haberles ofrecido. Al contrario, fueron cada vez un poco más invasivos con el territorio que les fueron legando. Y sobre pues, la región norteamericana, particularmente en el noreste, pues sí, también. Eso nos habla de que no estaban aislados, pese a que tenían estos cruces de murallas de sierras y de otras cuestiones orográficas. Eso no les impidió comunicar y mantener el comercio con otras regiones y generar este intercambio cultural y económico. Como lo mencionabas, el caso particular del bisonte, vamos a ver que es más común en la zona de la planicie central, ¿sí?, pero eso no impidió que llegaran hasta esta región de Norteamérica. Muchas gracias, David. Andrea Elisa tiene la mano levantada. ¿Quiere comentar? Sí. Adelante. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, bueno, en sí toda la lectura había varias cosas que no sabía porque igual que mi compañero Eric, pues nunca me había puesto a investigar sobre tan al norte. Entonces, pues sí, pero una de las cosas que me interesó fue que los europeos al llegar se encontraron con que las tribus aquí de América habían hecho algo así como casi un paraíso libre de enfermedades, porque usaban, o sea, hacían remedios medicinales con todas las plantas que tenían y aparte tenían la higiene, que eso, bueno, lo de la higiene es algo que ya todos nosotros sabemos, pero aún así siempre que leo al respecto siempre me termina sorprendiendo y me da un poco de risa. Entonces, sí, como de hecho hay una parte en el texto donde un español dice que los hombres, mujeres y niños se bañaban todos los días y lo dice algo así como que súper impactante, como de que los cerdos pueden volar. Entonces, sí, siempre es como que me da risa leerlo. Y eso me pareció muy interesante. De hecho, gracias a esa higiene y la medicina, es que una de las tribus, creo que la que se llama Cahokia, la población de Cahokia era mayor que la de Londres en aquel periodo, por lo mismo de que la gente casi no se enfermaba. Y sí existían las enfermedades, pero casi no les afectaban tanto como en Europa. Y pues eso es algo que creo que mis compañeros no habían mencionado, entonces dije, hay que mencionarlo. Sí, de hecho, no solo los colonizadores del norte van a tener este impacto, ¿sí? Vamos a ver que a veces no nos ponemos del lado del otro, ¿sí?, de este concepto llamado la otredad, que a veces se utiliza mucho en historia social, en sociología, en antropología, de la idea del otro, ¿no? En el sentido de que también a los europeos les causó impacto mucho de la tradición. Además, no hay que olvidar que en el continente en general, ¿sí?, vamos a ver este conocimiento sobre la herbolaria, este conocimiento sobre la naturaleza, que va a ser muy frecuente en estos pueblos indígenas, no solo en Mesoamérica, sino también en América del Norte. Ya anticipábamos un poco este conocimiento acerca de la tierra, esta ligazón que tienen con la tierra, y que va a ser fundamental para estos pueblos, para su supervivencia. Por eso es que van a buscar retribuirle mucho a la tierra por todos estos dones que les da. Entonces, tampoco eran pueblos ignorantes, si los queremos llamar así, sino que tenían un conocimiento bastante importante, claro. No van a ser los astrónomos de mayas de Yucatán y de esta zona de Guatemala, pero van a desarrollar otro tipo de cuestiones. Y incluso también
Si leemos los reportes de Moctezuma, perdón, de Hernán Cortés sobre Moctezuma, también va a narrar ahí, ¿no? O todos estos códices, o en la historia de las historia verdadera de las cosas de la Nueva España, también como detallan todo esto de la arbolaria. De hecho, Bernardino de Sahagún y Bernaldez del Castillo se centran mucho en este conocimiento herbolario y lo utilizan como parte de la cotidianidad y lo registran en estos textos, ¿sí? También registran el hecho de que Moctezuma se bañaba, no sé, 10 veces al día, ¿sí? Para purificarse y no oler mal y cosas similares, cosa que a los europeos les va a generar un shock al momento de que llegan, porque ellos, estaban saliendo de la peste bubónica también, ¿sí? De una nueva oleada de peste bubónica, y luego entraron en otra en el siglo XVIII. Entonces, pues sí, esta cuestión de por qué se bañan, pues sí les va a generar un shock cultural, ¿no? Para eso también tenemos el libro de la invención de América, ¿sí? De Edmundo O'Gorman, que claro que se centra en la América Latina, y que seguro revisaron también en México prehispánico o en México colonial, pero que de alguna manera nos muestra qué pasaba con estos otros, qué pasaba con la gente que llegaba de fuera, ¿no? En fin, ¿algo más, Andrea? Sí, que bueno, ahorita antes de que yo empezara a hablar, mencionó algo sobre los búfalos, que íbamos a ver por qué terminaron llegando hasta partes donde originalmente no era como que su hábitat. Y bueno, en la lectura menciona un poco sobre eso, porque dice que las tribus americanas tenían esto de modificar el paisaje, y fue algo que los españoles notaron. Bueno, no los españoles, sino los colonizadores. Es que estoy tan acostumbrada a decir siempre españoles y españoles. Los colonizadores. Y así, entonces era como que los indios quemaban, quemaban ciertas plantas o algo así para que dejaran ver más plantas que eran más tentadoras para los animales herbívoros y a la vez para los depredadores de esos, y por lo tanto era como que muchos animales se terminaban alejando más de lo normal de las zonas en las que estaban acostumbrados a habitar. Entonces eso también me pareció muy interesante y muy inteligente, fue como que wow. Y ya eso es todo. Ok, muy bien. Sí, vamos a ver que no es fortuito el hecho de que la región del norte vaya a tener, vamos a entender también que la cuestión climática en el noreste de Norteamérica, pues es bastante difícil, sobre todo con inviernos bastante crudos, bastante fuertes. Entonces tuvieron que buscar alternativas para sobrevivir. De hecho, la siguiente semana que revisemos a los colonizadores franceses, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tuvo el comercio de las pieles de castor y de búfalo para trasladarlos a Europa, para venderlos a Europa. Entonces, por eso también los franceses se van a aliar mucho con los indígenas de la zona, porque ellos conocían las rutas de migración y conocían a otros pueblos que tenían a estos animales no domesticados, pero sí en la zona, para el consumo. Entonces, por eso se va a volver clave este comercio de pieles para poder generar las alianzas comerciales. ¿Algo más, Andrea? Ok. También hay que distinguir. Sí, no hay problema. Es que no podía prender el micrófono, pero solo era para decir que no, era todo. Ok, no hay problema. Muy bien. Antes también de que se me pase, también hay que recordar dos categorías muy diferentes. No es lo mismo hablar de conquista que de colonia, ¿sí? Lo que ocurre en América Latina es conquista, que es el dominio no solo sobre la tierra, sino sobre el individuo y los sujetos, ¿sí? Mientras que colonia es la apropiación del territorio para la población, para poblarlo, ¿sí? Entonces, por eso los procesos por los cuales experimentan los indígenas de América del Norte respecto a los de Centro y Sudamérica van a ser muy diferentes por la lógica con la cual llegan los extranjeros, ¿sí? Entonces, aquí es más propio hablar de colonización y de colonos, ¿sí? Que de conquistadores, que es la lógica que se va a seguir en Mesoamérica, en la región andina, ¿sí? En el Caribe. También por eso a veces como que nos trabamos ahí en ese sentido. ¿Qué es colonia o conquista? Pues sí, definitivamente para América Latina es más apropiado utilizar el término conquista,
que el término colonia, que lo vamos a utilizar más en el norte. Aunque América Latina pasa por dos procesos, primero conquista y después empieza a colonizar, pero no sabemos exactamente en qué momento termina y empieza el otro, porque siempre van a coexistir, ¿sí? Muy bien, Andrea, muchas gracias. Aquí en los comentarios, en el chat, Brenda nos pone, respecto al comentario de David, es muy importante cómo mantener los pastizajes para los bisontes, llegando a ampliarlos a zonas donde antes no estaban naturalmente. Los nativos vivían adecuándose a la naturaleza, pero también adecuándola a las necesidades. Bueno, si recurrimos al origen de las especies de Darwin, que no nos dice el origen de las especies, sino su evolución, pues partimos del principio de que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el mejor adaptado. Y eso lo podríamos adaptar un poco también en este sentido, ¿no? ¿Qué me ofrece el ambiente? ¿Qué le puedo yo ofrecer? Pues entonces en ese sentido va un poco la lógica, ¿sí? Gracias, Brenda, por su comentario en el chat. Sigue Elías, adelante, lo escuchamos. Sí, gracias, profesor. Sí, pues ya mis compañeros ya mencionaron muchos datos elementales de la lectura, ¿no? Ahí en los sistemas de organización económica, política y además social. Y sí creo que bueno, personalmente sí admito que sí me dio un cachetadón esta lectura porque yo no había investigado, pero sí es como que uno tiene el prejuicio de que son puramente nómadas, tal vez no salvajes, pero sí nómadas, un sistema nómada, lo ven las películas con las tiendas de campaña, ¿no? Y hasta ahí. Pero me llama la atención esta formación de estructura de clanes, ¿no? Estructura de una jerarquía de ancianos colectiva. ¿Y por qué? Porque realmente estoy viendo, y lo hemos visto con los demás cursos, como que es el estado primigenio de la mayoría de las sociedades. O sea, la mayoría empiezan como ciudades-estado, ¿no? Pequeñas ciudades con sus extensiones agrícolas alrededor, y una pequeña organización, ¿no? Así empiezan todas. Y lo que también me hallo interesante es que eso como se mantiene en las cosas, por ejemplo, mayas, ese sentido de Perdón, disculpe que lo interrumpa, pero hubo un momento en que se interrumpió su micrófono, entonces ¿pudiera repetirlo, por favor? Perdón. Sí, no, gracias por avisarme. Sí, que me llama la atención que es como que el estado primigenio de la mayoría de las sociedades, porque lo veíamos con la región de Mesopotamia y así empiezan ciudades-estado, lo veíamos con Grecia y así empiezan, con los mayas también, en un inicio eran ciudades-estado. Y lo que veo que aquí se sigue como que esa constante de lo que habla la autora, es que en las costas, sobre todo en la costa oeste, como que es donde más se mantiene, no sé por qué, pero esa relación con el mar, bueno, realmente la autora lo aclara, es ese factor comercial que se da como que a través del mar. Y eso me llama la atención porque tal vez muchas veces en las demás sociedades era el mar visto como miedo, como la zona, pues el fin del mundo, ¿no? Y no, aquí estas sociedades pues ven el mar como un medio, como un camino. Lo veía con las conexiones entre las sociedades del Caribe y las sociedades de Florida. Lo menciona la autora, realmente lo ven como un camino, como un puente, como un medio para comercializar, para conectar sociedades entre también las sociedades del Golfo de México con las del sudeste de Estados Unidos. Y me llama mucho la atención esa relación, a diferencia de bueno, pues muchas concepciones que tenían algunas otras sociedades, fueran europeas, asiáticas o de Medio Oriente, sobre el mar, como mucha, ¿cómo decirlo? Hay una superstición. Por ejemplo, los judíos creían que el mar era el lugar donde Dios iba a pelear el Armagedón, entonces había mucha superstición. Y también esta capacidad, bueno, ya lo mencionó un poco mi compañero David, de la construcción de caminos, de establecimiento de carreteras, y incluso de estas antiguas pues se siguen usando se siguieron utilizando para después convertirlas en autopistas. Como me llama la atención que realmente hay mucha herencia, de infraestructura, hay mucha herencia de política que no se había considerado o no se difunde generalmente. Generalmente se dice nada más que
vinieron a imponer la cultura y claramente, como usted bien mencionó, pues por la colonización, así ha sido, pero también hay cosas que se heredan de estas sociedades y eso es lo que más me llamó la atención. Y también pues el desarrollo del cultivo del maíz, ¿no? Que sigue siendo la planta por excelencia de toda América, ¿no? Que sostiene sociedades y el culto que le tenían, o sea, esa dedicación especial. Sí, no hay que olvidar, digo, el proceso por el cual se empieza a poblar el continente americano. Ya sabemos que llegan por el estrecho de Bering, de lo que hoy es Alaska, y empiezan a irse hacia el sur, pero llega un punto en el que los primeros pobladores de la región de Norteamérica siguen avanzando y luego regresan hacia Norteamérica. Entonces, por eso vamos a ver ese estado de sociedad primigenia del que hablabas al principio, porque definitivamente no van a inventar ellos la agricultura o no la van a desarrollar de forma extensiva, no van a desarrollar centros de población amplios porque las condiciones climáticas no les favorecían. Entonces, son procesos que van a aprender y trasladar hacia otra comunidad, ¿no? Para no verse sometidos por los pueblos existentes, que de hecho lo vamos a ver un poco también en la historia de África, esos casos, ¿no? Se van los pueblos originarios, se aprenden otras cosas en otro lugar y regresan a esta zona. Algo similar va a ocurrir con los pueblos amerindios. Es por eso que vamos a ver este estado primigenio, como le llaman, ¿no? O este estado base social, porque no se quedan ahí inmediatamente, sino que van y regresan. Ese va a ser el asunto. ¿Qué más, Elías? Sí, y también me llama la atención la relación entre la topografía y las sociedades, porque me puse a investigar, yo no conozco la verdad, nunca he ido a esos lugares de la meseta del Colorado, del Valle del Mississippi, ¿no? ¿Qué tipo de regiones son? Y me puse a investigar un poco y realmente tiene sentido porque también en estas zonas de fuertes cañones, de separaciones, pues perdura un poquito más, pero como lo menciona con las confederaciones judaoenses, si no me equivoco, ya se forma más una alianza, una confederación, porque son valles, son llanuras, son zonas que requieren una administración, una división, que claro, a veces se usan los ríos o otras formas, pero que es más fértil, se podría decir, y pues es evidente, y lo dice la lectura, que iban a haber pues disputas que después evolucionarían en estas cuestiones diplomáticas. La verdad, eso también me sorprendió mucho, cómo trataban la diplomacia, estas juntas para debatir. Y de hecho después, no sé por qué, pero ahí me ahí me encontré una publicación respecto a las relaciones de Maximiliano, el emperador, de la familia de los Habsburgo, con estas sociedades, porque sí, hubo algunas que perduraron. Y hay una imagen donde está Maximiliano de Habsburgo con unos embajadores, se me olvida de qué grupo son, de qué grupo nativos, con esas conexiones diplomáticas, y yo dije, pues qué clase de crossover es ¿no? Pero sí me llama la atención eso. Sí, de hecho va a haber va a variar el nombre de estas agrupaciones, algunos van a ser tribus, otros clanes, incluso hay algunos que se van a autodenominar como naciones, ¿sí? Entonces, no nos debería de sorprender, bueno, nos sorprende porque no lo sabemos, pero deberíamos tomar en consideración ese aspecto, que la complejidad con la cual vivían estos grupos humanos va a hablar mucho de su conocimiento, sobre su conocimiento no solo de la tierra, sino de la relación con la gente, con las otras poblaciones que lo son diferentes. Entonces, todas estas naciones que son autónomas, también hay que verlo por este lado. El hecho de que los colonos no los hayan conquistado, ¿sí? Pues entonces es donde va a pervivir la autonomía y el sistema propio de estas comunidades, ¿no? A diferencia de estos pueblos, de los llamados pueblos de indios de Mesoamérica, que aunque van a tener su propio sistema, van a pagar tributo a los españoles y van a depender en última instancia de la administración española, ¿sí? En cambio, todas estas comunidades amerindias, y ahí es también lo interesante, van a mantener esa autonomía, ese sistema de consenso, y van a poder negociar o van a poder ser
establecer relación diplomática con otros estados o con otros jefes de estado. En este caso también, por eso no nos debería de sorprender la relación con Maximiliano, pero insisto, nos sorprende porque lo desconocemos, pero sí ocurría de esa forma. Muchas gracias, Elías. De hecho, también los gobiernos norteamericanos posteriores a la independencia van a mantener esta relación entregando medallas de plata simbólicas a los diferentes jefes de tribu, ¿sí?, para mantener esa tradición y para mantener la estabilidad o la paz, ¿no? Y que a los jefes indios les va a parecer muy, no simbólico, sino políticamente adecuado, y va a haber muchos jefes que van a apreciar muchas de estas medallas que cada presidente decidía otorgar a los jefes de tribu. Gracias por su intervención, Elías. Finalmente tenemos a Carlos, lo escuchamos. Gracias, maestro. Pues creo que a mí ya no me toca más que agradecer, ya dijeron todo, no se crean. Es bien interesante porque la lectura sí nos pone muy en el lugar en el que debe ser, ¿verdad? Sobre el imaginario que tenemos sobre las tribus indígenas de Norteamérica. Pues ya casi todo ya se dijo, pero a mí algo que me llama mucho la atención, que el colonialismo no solo es entre los individuos, entre los humanos, sino también que acontece entre la flora y la fauna. Vemos, como se mencionaba lo de los bisontes, la fauna se ve desplazada, la fauna regional. Ellos traen nuevos animales consigo, desde luego. Lo mismo pasa con la flora, llegan nuevas plantas, algunas medicinales o algunas otras comestibles, se conjugan con las que ya hay, con los conocimientos de las tribus indígenas. Pero también me llama mucho la atención las migraciones indígenas, algunas que van a emigrar hacia el sur de Norteamérica, penetrando en el territorio de lo que hoy es México. Se mezclarán con algunas otras de las tribus, establecen relaciones, costumbres, etcétera. Y la lectura, pues ya casi al final también nos menciona, pues esta complejidad, por así decirlo, del colonialismo, que yo hasta cierto punto, maestro, lo relaciono con algo de la historia de África, porque pues al llegar los europeos a los distintos continentes que van a colonizar o a conquistar, tienen esta tendencia de borrar la historia anterior. Lo vamos a ver también en África, lo vemos en México, lo vemos en Sudamérica y por supuesto en Norteamérica. Pero pues ya con estos nuevos estudios que se hacen por estos autores, por historiadores, hemos llegado a la conclusión de que pues todas estas civilizaciones tienen sus técnicas de cultura, de sustento. Tal vez no el concepto de imperio, el concepto de gobierno como lo tienen en Europa, pero sí uno de jerarquía sobre quién es más que quién y viven en una comunidad. Las relaciones que se mantenían entre ellas, podríamos decirlos que entre algunas tribus había alianzas, eran diplomáticos, tal vez entre otras había guerras, pero sí es muy interesante porque la lectura nos lo dice, ya después de leerla vamos a borrar esta imagen que por siglos, por así decirse, se quedó en el imaginario colectivo de la sociedad al pensar de que eran personas salvajes, sin ningún tipo de relación de religión o cultura. Entonces sí creo que es muy importante el análisis a profundidad, no solo de la historia indígena, sino también de los fenómenos que acontecen en este choque entre las dos culturas, tanto de los europeos como de los indígenas americanos. Sí, definitivamente. Y si empezamos a entrelazar esta perspectiva más holística, más global sobre la historia, nos vamos a dar cuenta por qué también en la historia de África vamos a hablar de colonialismo y no de conquista, ¿sí? La mayoría de los traficantes de esclavos van a ser españoles y portugueses. Luego lo van a hacer un poco los ingleses, pero en una menor escala. Pero también es importante entender por qué en ese espacio, en ese contexto, hablamos más de colonización y no de conquista, ¿sí? El imperialismo también va a tener una lógica más comercial y no de dominio del territorio. Entonces es importante esta precisión que realizas, Carlos, acerca de no solo de las categorías analíticas, sino de la conjunción del espacio, de la hibridación, hasta qué punto existe y hasta qué punto no lo va a realizar. Y en parte por este pensamiento europeo de la pureza de sangre que vamos a ver más adelante en otras épocas, pero también del conservadurismo religioso,
europeo, también por eso va a impedir este contacto a profundidad con poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, es indispensable ver este asunto, ¿no? En la primera clase yo les hablaba del autor Alan Knight, ¿sí? Que hace las comparaciones entre las revoluciones. Entonces, lo que he aprendido de él, ¿sí? de estas lecturas, es ver la perspectiva en un espectro un poco más amplio, más extenso. Entonces, qué bueno que mencionas, Carlos, este asunto de África, porque sí lo vamos a ver en otro momento. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna participación, algún comentario que realizar a la clase, alguna aportación? A ver, Aida Berenice, la escuchamos. Bueno, a mí solo me gustaría, agregar que, el fuego fue muy importante para ellos, porque pues lo ocupaban para hacer la tierra más fértil, para cazar, para hacer los caminos, y también pues era un medio de comunicación con el mundo espiritual. Sí, de hecho, no sé si recuerdan, abonando a lo que dice la compañera Aida, que llegó un punto en el que el fuego se volvió tan importante desde un punto de vista simbólico religioso, que muchas comunidades que migraban o que se desplazaban, al lugar que llegaban, encendían un fuego y ahí lo dejaban, ¿sí? En un sentido ritual para iluminar la zona que estaba ahí. O sea, iluminar no solo físicamente, sino iluminarlo desde un sentido espiritual, ¿sí? Entonces vamos a ver que estos elementos no van a sobrevivir, o mejor dicho, no se van a trasladar a otras sociedades. Entonces vemos la importancia de la espiritualidad y del elemento religioso. De hecho, al principio me parece que fue Lucero, o no me acuerdo quién, que mencionó los tótems, o lo escribieron en el chat, ¿sí? Podríamos revisar a Claude Lévi-Strauss, este antropólogo del siglo XX, que tiene un libro exclusivamente sobre el totemismo, ¿sí? Nos explica para qué y cómo el totemismo, ¿no? Claro que esta tradición va a ser sobre todo del Pacífico Sur, pero vamos a ver que muchas poblaciones de la zona ártica y subártica, ¿sí? Van a recuperar toda también esta tradición del totemismo, esta vinculación con la fauna que también mencionaba un poco Carlos, y con la flora y con la flora, la fauna y los espíritus del tierra, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien más tenga algo más que comentar. Gracias, Aida, por su comentario, por cierto. ¿Alguien más? Muy bien. Déjenme compartirles la presentación que estuvimos revisando en otro momento, ¿sí? Que estuvimos hablando de los métodos comparativos, y me parece que lo estamos utilizando bastante bien, vamos encaminados muy bien en esta primera sesión formal. Ya hablamos de África, nos trasladamos a América del Sur, etcétera. Y luego compartirles esta imagen que me parece sumamente ilustrativa de los procesos o de dos discursos diferentes, pero en el mismo sentido, ¿no? Una persona atacando a la otra, ¿no? Y que va a ser mucho de este discurso legitimador que les hablaba hace un momento, ¿sí? Cómo se van a contraponer esos discursos, cuándo es barbarie, cuándo es civilización, cuándo es algo salvaje y cuándo tratamos de subyugar a los otros, ¿no? En ese sentido de la conquista y de la colonia que estuvimos hablando. Entonces, parte del discurso que nos llega sobre las comunidades amerindias va a tener este sentido de que, bueno, serán bárbaros, no hay que juntarnos con ellos, no hay que mezclarnos con ellos, a diferencia de los españoles que van a decir, no, hay que acabar con ellos y tomar lo que podamos, ¿sí? Entonces, me parece que esto podría explicar muy bien, tal vez me estoy arriesgando en este sentido, pero podría explicar toda la trayectoria de la humanidad al hablar del dominio de una comunidad sobre otra, ¿sí? Esta justificación que se busca del pueblo dominante sobre el dominado para lograr su cometido, ¿no? También se me pasaba a decirles otras dos cosas. Por ejemplo, también regresando al tema de la mujer. La mujer también se va a volver el centro de varias comunidades, porque parte de las alianzas era intercambiar mujeres, ¿sí? O la hija del jefe de la tribu
entregársela al otro jefe de tribu para mantener estas relaciones, que también para nosotros nos puede sonar escandaloso, pero para esas comunidades era lo regular, era la norma. Entonces, además de maíz, además de pieles, van a entregar a sus hijas o a una de sus hijas como símbolo de buena voluntad y de mantener, y además así mantenían este vínculo familiar, ¿no? No voy a atacar a alguien en que también está mi familia. ¿Qué digo? Los europeos también lo hacían y en una mayor escala. No hay que olvidar que, no sé, el rey, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era primo de Catalina la Grande o era primo de Isabel de España, etcétera. Entonces los pueblos indígenas también tenían un poco esta lógica de la mujer como valor simbólico y valor político. La otra cuestión también hablaban de la geografía, de las planicies. No sé si han visto mapas de los Estados Unidos, supongo que sí. Y si se dan cuenta, el medio oeste y el oeste son estados muy cuadrados. Las entidades federativas son muy cuadradas y es precisamente porque no hay frontera, no hay tanta frontera geográfica para distribuir el territorio, ¿sí? En parte tiene que ver con esa cuestión, ¿no? La ausencia de grandes lagos o de grandes columnas de relieve que permitan la distribución del territorio de una lógica diferente. Entonces, en ese sentido va. Muy bien, entonces tenemos esta barbarie contra civilización, que es prácticamente la misma escena, pero con actores diferentes, ¿no? También les recomiendo, que también supongo que ya ubican, este texto de Miguel de León Portilla, que falleció hace un par de años o un año, de la visión de los vencidos, ¿no? ¿Qué pasa con los que perdieron, con los sometidos, con los conquistados? ¿Sí? A lo mejor algo de eso lo podríamos recuperar y ver acá en América del Norte. Bien, este es un poco de lo que tenemos de la hidrografía de Norteamérica, ¿sí? Esta región de los llamados Grandes Lagos, ¿sí? La frontera entre Estados Unidos y Canadá, de los actuales Estados Unidos y Canadá, que también va a ser la zona donde se ubican estas naciones o esta confederación iroquesa, ¿sí? Y que va a pervivir ahí, que también va a ser zona de disputa de los colonos franceses y británicos. También el control sobre el río Mississippi, que van a pelear mucho, a veces los españoles, a veces los ingleses, luego los franceses, pero que va a permitir, sobre todo porque es bastante conveniente, porque recorre prácticamente todo Estados Unidos de norte a sur, ¿no? Que desemboca aquí en el Golfo de México, ¿sí? O en una parte del Golfo de México, y por eso también va a ser una importante zona de comunicación y de comercio. Esta zona también de acá de San Lorenzo y Ontario también va a ayudar a los colonos al momento de desplazarse hacia el oeste para el comercio de pieles que ya anticipábamos, y sobre todo en la época de la Guerra de Independencia, ¿no? Muchas de las batallas que se dan en esta zona se van a ganar a través de los grandes ríos del noreste de los Estados Unidos, ¿sí? Y aquí tenemos una perspectiva, me parece que el mejor mapa que pude encontrar para ayudarnos a entender la situación de los pueblos nativos americanos, ¿sí? Y claro, no vamos a revisar uno por uno, ¿sí? Porque es prácticamente imposible para dos sesiones, pero sí nos damos cuenta de las regiones en las cuales geográficamente podríamos dividir a Norteamérica, ¿sí? A través de esta división de los pueblos, ¿no? Perdón. La bahía de Hudson, los Grandes Lagos, esta región del río Mississippi, que ya habíamos anticipado un poco, ¿sí? Esta zona, ¿sí? Lo que les decía hace un rato, ¿sí? De que los primeros pobladores del continente vienen por esta ruta, ¿sí? Y luego van descendiendo, pero llega un momento en que esta zona no les provee de lo que necesitan, todavía eran pueblos cazadores recolectores, y luego bajan hacia Mesoamérica y luego regresan, ¿sí? y se establecen sobre todo en esta zona. Entonces ahí vemos esa conexión. Bueno, estas tierras deshabitadas ya más del Ártico, los esquimales y todas estas poblaciones que sí van a ser un poco más aisladas por las propias condiciones climáticas, pero ya vemos la diversidad en toda esta costa del Pacífico, esta zona de las grandes planicies, que de aquí se llevan los búfalos hacia esta zona de este lado, ¿no?
y la gran cantidad de población que encontramos. Esta es la Confederación Iroquesa, de la que tanto se ha mencionado. Entonces, si se dan cuenta, es una población muy, muy compleja, muy variada, cada una con su propia tradición, con su propio modo de vida y su propio sistema político, ¿sí? Por ejemplo, mencionamos algunos grupos matrilineales, algunos más democráticos, entre comillas, pero que ya explicamos que son más de consenso social. Pero aquí ilustramos perfectamente que no son pueblos aislados, que no son pueblos salvajes, como ya revisamos en la lectura, que no son pueblos seminómadas, sino que tienen una denominación, una autodenominación. Se reconocen como parte de una comunidad, incluso de alguna nación, ¿sí? Y que de esa forma van a sobrevivir, van a lograr esta comunicación con otras poblaciones y también van a llegar al punto de buscar la convivencia pacífica con los colonos que van a llegar de Europa, ¿no? Aunque estos no lo quieran, por eso la complejidad más adelante, ¿sí? No sé si hasta aquí hay algún comentario o pregunta. Ok, entonces, por eso los mapas de este tipo van a ser fundamentales para nosotros, porque nos ayuda a entender a gran escala qué ocurre en el territorio. Entonces, todas estas regiones, ¿sí? de California, de la costa, ¿sí? de todas estas planicies, nos va a ayudar a entender por qué es importante o por qué fueron importantes también la historia amerindia. Y luego esto nos deja una pregunta, bueno, dos preguntas. Una ya más o menos la respondimos de ¿qué es la herencia de los pueblos amerindios para Norteamérica? Ya hablamos de las rutas comerciales que luego van a constituir las autopistas. Ya hablamos también de esta cuestión de la paz y de las relaciones diplomáticas. También mencionaron acerca de lo que heredan para la Constitución norteamericana. Pero ¿qué otra cosa podríamos rescatar de los amerindios que heredan a los actuales estados a los Estados Unidos y a Canadá? ¿Qué opinan? Sí, Emerson, lo escuchamos. Sí, pues esto tiene que ver un poco con lo que mencionaba hace rato, que sobre las formas de gobierno que implementaban, porque algo que también creo que es muy relevante y que también al menos me sorprendió mucho, fue el hecho de que mencionaba que varios elementos de las relaciones diplomáticas que mantenían las diferentes culturas amerindias, pues influyeron todas estas prácticas de cierta forma pues, incluso en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos ver pues, un ejemplo muy claro de esta influencia, ¿no? De estos pueblos hacia las comunidades pues, colonas que ahí se asentaron y que, aunque pues, no, ellos no, voluntariamente no lo quisiesen así, pues de todas formas se vieron pues relacionados con ellos de una forma u otra, en este caso pues mediante los principios políticos de estas comunidades. Sí, digo, más allá del Día de Acción de Gracias, que realmente los propios norteamericanos muchas veces olvidan el sentido, tiene que ver con esto, ¿no? Con las formas de convivencia. Gracias, Emerson. Miguel, lo escuchamos. Gracias, profe. Creo que más que en el sentido de aportar a la cultura actual del estadounidense, creo que es más bien como un aporte, pero al sentido de pertenencia, a pesar de que no tengan prácticamente mucho que ver los americanos actuales con los nativos americanos que todavía quedan, que se mudaron a las reservas, a sus propias naciones. Dentro del mismo Estados Unidos está la nación Navajo, es algo curioso. Hay otras que no llegan a tal término, pero sí a comunidades. Y creo que es eso, muchos estadounidenses todavía sienten, no, somos los verdaderos americanos, como Crazy Horse, como Toro Sentado, no tienen nada que ver, pero lo sienten como algo muy de su identidad. Cuando van a estos casinos de los nativos americanos, se sienten como si esta tierra la caminamos de hace 500 años, pero más bien los tienen como un souvenir, como un recuerdo, como un llaverito. Como cuando vamos de la ciudad a Oaxaca y también nos tomamos fotos con
con la población indígena, ¿no? Como si fueran un adorno, como si fuera parte de una escenografía. También tenemos que ponernos en ese plano, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices en el sentido de que los norteamericanos, bueno, rechazan o desplazan esta rica herencia o esta rica cultura amerindia, pero también seamos autocríticos y también veámonos desde este lado, ¿no? ¿Cuántas veces nos vemos en redes sociales de los mal llamados white chickens, de que se les critica el hecho de que se toman fotos con personas indígenas de aquí de México, ¿sí? Y las presumen en redes sociales, pero digo, también hay que ver desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cuántas veces no discriminamos a la población indígena por parte de los mexicanos, ¿no? También yo creo que aquí se da más eso de asumir nuestras raíces indígenas, pero desde una perspectiva histórica y mítica, no desde una perspectiva sociocultural actual. El asunto de las comunidades indígenas también lo tenemos que echar ojo aquí, también es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, también cuando el presidente Obrador, ¿sí?, dijo, exigimos una disculpa de los españoles. Eso lo podríamos poner a debate, no es el caso aquí porque no es el tema de la clase principal, pero también deberíamos decir, el gobierno mexicano también debería ofrecer disculpas a los pueblos indígenas, ¿sí?, porque desde la independencia se les ha relegado más y se les ha desprotegido más que los propios conquistadores españoles, ¿no? Pero sí, definitivamente es un dilema el que tenemos con los pueblos amerindios en Norteamérica, porque la propia cultura que mantienen hasta cierto punto, pues es relativamente aislada y desconocida, por eso es que no nos llega tanta información hasta el momento. Y luego tocaste un punto importante, el de los casinos. Los casinos no son una vocación de la cultura amerindia, norteamericana, sino que fue la única alternativa que muchos pueblos tuvieron para sí mismos. Una por la propia legislación norteamericana sobre la explotación de la tierra. Otra con su sentido religioso de proteger a la madre tierra, ¿no? Si no la vas a destruir para sobrevivir. Entonces, la única forma que encontraron algunos pueblos, pues fue la instalación de casinos, ¿sí? Aprovechando esta legislación norteamericana de mediados del siglo XX, con Nevada primero, y luego que se extendió a otras zonas, pues muchas veces se vieron obligados a replegarse a ese tipo de actividades, hacia los casinos de nativos americanos, ¿no? Entonces sí es bastante lamentable la situación en la que se encuentran los nativos, tema que retomaremos en la siguiente clase con la cual estaremos cerrando. Por lo pronto, para la próxima semana vamos a revisar dos lecturas más, igual son breves, ¿sí? Pero no las vamos a ver juntas, una la vamos a ver el lunes y otra la vamos a ver el martes y otra para el viernes. Entonces, para el martes, aquí se los voy a dejar en el chat, la lectura de la autora mexicana Erika, aquí se los escribo, Erika Pani Hernández, ¿sí? Es historia mínima de los Estados Unidos. Ese texto también ya está en la carpeta. De esa lectura van a revisar las páginas 19 a 27, luego de la 31 a la 34 y después de la 39 a la 42. Si quieren leer todo el capítulo, léanlo, no es obligatorio. Estas páginas son las que requerimos para el martes, ¿sí? Ese martes, voy a terminar el tema de las comunidades indígenas, ¿sí?, porque es un tema muy, muy importante para entender la sociedad norteamericana. La primera hora se lo vamos a dedicar a eso, y ya en la segunda empezamos con este texto de Erika Pani para ver qué traen los indígenas, y sobre todo porque esta autora también nos pone la situación de qué pasa con los indígenas cuando llegan los colonos europeos, ¿no? Entonces, por eso vamos a conectar este tema con la lectura de Erika Pani para el próximo martes. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario de cierre. Muy bien, entonces, No. ok,
Muy bien, entonces por favor revisen esa lectura de Erika Pani, esas páginas en particular que son bastante ilustrativas sobre este contacto entre dos mundos, y el viernes estaremos revisando el caso de Canadá, qué ocurre con los colonos franceses, ¿no? Pero no nos adelantemos, por lo pronto el martes terminamos con los indígenas americanos y ese mismo día empezamos a ver qué pasa con este contacto entre los llamados dos mundos, ¿sí? Muy bien, aquí terminamos, espero que pasen un buen fin de semana. No se olviden de que el lunes tenemos pendiente una lectura sobre historia de África. Y por favor, dejen su asistencia registrada en la sección de el chat. Pásenla muy bien, esperemos que gane Kansas City, a otra influencia de los indios americanos. Y... de hecho... Dígame. Ya que menciona eso... Sí. Lo estaba pensando, pero no sé si había así decirlo, que los indígenas, los indios americanos ya se transformaron en Estados Unidos es tanta la vergüenza o tanto el arrepentimiento, si es que se le podría decir así, que pues ya son un hito o son algo que se debe tratar tan con pinzas, por así decirse. Sí, lo políticamente correcto. Lo políticamente, pues no por nada los Pieles Rojas cambiaron a Washington Football Team. Sí, claro. Sí. Ahí también vemos esa transformación sobre lo políticamente correcto. Muy bien. Bueno, entonces, sin más, aquí nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes. Pásenla muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos.